Donald Trump, un empresario neoyorquino que se convirtió en el 45º presidente de los Estados Unidos. Con una licenciatura en Economía y Finanzas de la Wharton School, dirigió la Trump Organización durante más de 4 décadas. Su entrada en la política fue sorprendente, primero en el Partido Reformista y luego en el Partido Republicano. En 2016 presentó un programa centrado en la creación de empleo, con políticas proteccionistas y estrategias anti-inmigración. El 8 de noviembre de ese año, fue elegido presidente sucediendo a Barack Obama. Su mandato, lleno de controversias y decisiones audaces, finalizó en enero de 2021, dejando una huella imborrable en la política estadounidense. Desde mis años universitarios en la Wharton School, donde me gradué en Economía y Finanzas en 1968, supe que quería dejar mi huella en el mundo empresarial. Comencé a trabajar en la empresa familiar, Elizabeth Trump & Son, y en 1971 asumí el control, renombrándola como Organización Trump. Me lancé al mundo de la construcción de lujo en Manhattan, convirtiendo mi nombre en una marca reconocida. Además, desde 2006, he sido el rostro de ACN Inc., una multinacional de telecomunicaciones y energía. Y no puedo olvidar mi paso por la televisión, donde, como presentador y productor de The Apprentice, llevé el entretenimiento a otro nivel. Cada paso ha sido un desafío, pero también una oportunidad para innovar y crecer. A finales de los años 90, decidí dar el salto a la política, un mundo que siempre me había fascinado. Comencé mi andadura en el Partido Reformista, donde aprendí sobre la importancia de la transformación social. Más tarde, me uní al Partido Republicano, un paso que me permitió profundizar en mis ideales. En julio de 2015, recibí la increíble noticia de que fui nominado como candidato a las elecciones presidenciales de 2016. Fue un momento decisivo, lleno de retos y oportunidades. La política no es solo un juego de poder, es una herramienta para cambiar vidas y construir un futuro mejor. El radicalismo y la polarización política han creado una brecha profunda en el Partido Republicano. Por un lado, tenemos a una base apasionada, alimentada por discursos incendiarios; por otro, una élite que teme por su futuro. Esta división refleja la ira y la ansiedad de una sociedad que se siente perdida ante el declive de sus valores fundamentales. En respuesta surge un populismo que canaliza ese descontento, ofreciendo soluciones proteccionistas, promesas de empleo, recortes fiscales y estrategias anti-inmigración. También se cuestiona la reforma de salud de Obama y se aboga por el uso de combustibles fósiles. Es un cóctel explosivo que refleja el desasosiego de muchos. El 8 de noviembre de 2016, se celebraron unas elecciones que marcaron un hito en la historia de Estados Unidos. Donald Trump fue elegido 45º presidente, logrando un 47,8% de los votos, apenas superando a Hillary Clinton, quien obtuvo el 47,4%. Fue una victoria sorprendente, considerando que muchos no lo veían como un candidato viable. Su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017 significó un cambio radical en la política estadounidense, rompiendo moldes y desafiando las normas establecidas. La era de Obama había terminado, y con ella, una nueva etapa llena de controversias y debates apasionados comenzó. Desde el primer día de su mandato, se ha visto obligado a responder a un clamor social sin precedentes. Las manifestaciones en las calles, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, han marcado un hito en la historia. La presión es inmensa, la gente exige cambios reales y rápidos. Cada decisión que toma es un reflejo de esa urgencia. No se trata solo de política, sino de un movimiento global que busca justicia, igualdad y un futuro mejor. En este contexto, la capacidad de escuchar y actuar se convierte en la clave para mantener la confianza de quienes lo eligieron. La historia está observando, y cada paso cuenta. Los puntos destacados de su programa de gobierno, que priorizaba políticas migratorias y sanitarias, se vieron frustrados por la intervención del Poder Judicial. En enero y marzo, 2 decretos, conocidos como el Muslim Ban, fueron bloqueados, impidiendo la entrada a refugiados y ciudadanos de países islámicos. Además, el Partido Republicano, al no respaldar sus iniciativas, obligó a retirar la reforma sanitaria que debía reemplazar a Obamacare. También se frenó el impuesto de ajuste fronterizo, un gravamen a productos importados que desató críticas entre empresarios estadounidenses. La falta de apoyo y los obstáculos legales han marcado un camino complicado para su administración. La política exterior de Estados Unidos ha cambiado drásticamente en los últimos años. Al principio,
El lema de Estados Unidos primero parecía indicar un enfoque aislacionista, pero pronto vimos un giro inesperado. En lugar de rechazar el papel de hegemonía global, se adoptaron posturas intervencionistas en Oriente Medio, rompiendo con acuerdos multilaterales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el TPP. Este contraste revela una lucha interna entre el deseo de proteger los intereses nacionales y la presión de mantener la influencia global. ¿Estamos ante un nuevo paradigma en la política internacional? En mayo de 2017, el clima político en Estados Unidos estaba tenso. Con mi popularidad por debajo del 40%, decidí dar un golpe de efecto tras el G7 en Taormina. Anuncié la retirada de Estados Unidos del Tratado de París de 2015, un acuerdo crucial para combatir el cambio climático. Mi intención era clara: renegociar un nuevo tratado que beneficiara a nuestro país. La decisión generó un gran revuelo, pero creía firmemente que era hora de priorizar los intereses estadounidenses. La lucha contra el cambio climático no se detiene, pero el enfoque debe ser diferente. Las relaciones entre Estados Unidos y las Naciones Unidas han vivido momentos tensos, pero la decisión de retirarse de la UNESCO en 2017 marcó un punto de no retorno. Este movimiento, que se hizo efectivo en diciembre de 2018, fue justificado por Washington alegando un sesgo anti-israelí de la organización. Pero, ¿qué significa realmente esto? La UNESCO, que promueve la educación, la ciencia y la cultura, se ha visto atrapada en el fuego cruzado de la política internacional. Al abandonar la UNESCO, Estados Unidos no solo se aleja de un foro importante, sino que también deja un vacío en la defensa de los valores culturales y educativos que la organización representa. Es un claro reflejo de cómo la política puede influir en la cooperación internacional y en la preservación del patrimonio global. La decisión de reconocer Jerusalén como capital de Israel en diciembre tuvo un impacto geopolítico sin precedentes. Desde 1995, cuando el Congreso aprobó la ley para trasladar la embajada, los presidentes anteriores habían evitado llevarla a cabo, temerosos de las repercusiones. Este movimiento no solo reavivó tensiones en el conflicto israelo-palestino, sino que también alteró las dinámicas en Oriente Medio. La comunidad internacional se dividió, algunos apoyando la decisión, otros condenándola. En un mundo donde cada acción cuenta, este gesto ha marcado un antes y un después en las relaciones diplomáticas. En junio de 2018, el mundo fue testigo de un momento histórico: el encuentro entre Kim Jong-un y Donald Trump en la isla de Sentosa, Singapur. Esta cumbre marcó un hito en las relaciones entre Corea del Norte y Estados Unidos, tras meses de tensiones y amenazas. Ambos líderes firmaron un documento que prometía la desnuclearización de la península de Corea, un paso audaz hacia la paz. Sin embargo, a pesar de la euforia inicial, los resultados han sido inciertos. La diplomacia es un camino lleno de obstáculos, y el futuro de la península sigue siendo un rompecabezas complejo. En noviembre de 2018, las elecciones intermedias marcaron un punto de inflexión en la política estadounidense. Los republicanos perdieron el control de la Cámara, mientras que mantuvieron el Senado. Este cambio no fue casualidad, fue el resultado de una movilización impresionante. Mujeres, votantes jóvenes y afroamericanos se unieron para expresar su descontento con las políticas del presidente. La polarización se hizo evidente y la diversidad de voces se convirtió en un factor decisivo. La victoria demócrata no solo fue un triunfo electoral, sino un grito de cambio que resonó en todo el país. En los meses siguientes vivimos una intensificación de los conflictos raciales que sacudieron nuestras calles. Las protestas del movimiento Black Lives Matter resonaron con fuerza, exigiendo justicia y equidad. A esto se sumó una crisis económica que afectó a millones, erosionando el apoyo al presidente, quien, a pesar de todo, aceptó la nominación republicana para un segundo mandato en agosto. Noviembre de 2020 se acercaba y el clima era tenso, con un país dividido y una lucha por el futuro que se palpaba en el aire. La historia estaba en juego y todos éramos parte de ella. Las consultas durante la pandemia fueron un verdadero campo de batalla. El presidente saliente, en lugar de ofrecer respuestas claras, se sumió en la ineficacia y la irresponsabilidad. Esto no solo le costó consenso, sino que alimentó un caldo de cultivo para teorías de conspiración, como las de QAnon. Mientras tanto, la polarización crecía y la desconfianza se instalaba. En enero de 2021, Trump fue derrotado y Joe Biden asumió la presidencia, marcando un cambio radical en la política estadounidense.
La lucha entre la realidad y la ficción se intensificó, dejando a muchos preguntándose, ¿qué nos depara el futuro? Después de ser excluido de Facebook y Twitter tras el asalto al Capitolio, decidí que era hora de crear un espacio donde la libertad de expresión fuera la prioridad. Así nació Truth Social, una plataforma diseñada para que todos puedan compartir sus opiniones sin censura. Con el apoyo de Trump Media y Technology Group y Digital World Acquisition, estamos construyendo una comunidad que defiende la verdad y el diálogo abierto. En un mundo donde las redes sociales a menudo silencia voces, Truth Social se presenta como una alternativa fresca y necesaria. Únete a nosotros y sé parte de esta revolución digital. En noviembre de 2022, un político rompió esquemas al anunciar su candidatura a las elecciones presidenciales de 2024. Pero lo que realmente marcó la historia fue su condena en julio de 2024, convirtiéndose en el primer presidente en enfrentar múltiples cargos durante un proceso penal. La situación se tornó aún más intrigante cuando el Tribunal Supremo le otorgó inmunidad presidencial parcial, limitando los actos a los poderes constitucionales. Este giro inesperado plantea preguntas sobre la ética y la legalidad en la política estadounidense. ¿Estamos ante un cambio de paradigma en la democracia? La campaña electoral de 2024 ha sido un verdadero campo de batalla. Con un tono agresivo y discriminatorio, el candidato demócrata, Kamala Harris, se ha visto atacado de manera feroz. Este enfoque ha reforzado la imagen de un líder decidido, que canaliza la frustración de un electorado de clase media-baja, ansioso por defender sus intereses. Los resultados, aunque no definitivos, son claros: 276 electores, superando el umbral de 270. Este político se convierte en el segundo presidente estadounidense, después de Cleveland, en lograr un segundo mandato no consecutivo. Un giro inesperado en la historia.